y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo libre eres el autor de todo. Dios les bendiga y sean bienvenidos a los devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy martes 21 de enero en este estudio diario llevando por título El pan de vida, estando en Juan 6 del 41 al 59. Así dice la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre con nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, el pan de vida. El día de hoy nos encontramos con este pasaje que sigue esta conversación de Jesús con los judíos, y en este momento nos ubicamos en lo que es la sinagoga, cuando Jesús estaba enseñando en Capernaum con respecto a quién es el Cristo. ¿Quién era Él? ¿Cuál era su identidad? ¿Y cuál era su autoridad? ¿Con qué autoridad hacía todas las cosas? Entonces, vamos a estar viendo hoy 3 puntos que nos habla con respecto al pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? ¿Qué es lo que nos entrega? ¿Y qué podemos aprender de ello? Y el primer punto del pan de vida, 1, que nos da fe. Algo que caracterizaba a los judíos era su gran incredulidad. Ellos dudaban de absolutamente todo lo que Jesús decía. Y es que, si recordamos, Jesús los reprende y les dice: yo no vengo en mi nombre, yo vengo en nombre de mi Padre, y que les vengo enseñando todas estas cosas y no me reciben. Pero si alguien viniera en su propio nombre, a ese recibirían. O sea, si alguien más viene representándose a sí mismo y no diciendo que está bajo la autoridad de Dios, pues a él lo recibirían con brazos abiertos. Entonces ese es el problema entre ellos. Y después de que Jesús estuvo hablando con ellos y les dijo: esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él estaba diciendo que él era el Hijo de Dios, que aquel que fuera acercado a él lo iba a resucitar. Entonces esto empezó a causar conflicto entre ellos, y la incredulidad de los judíos era algo que no les permitía ver quién era realmente Jesús, quién es realmente Jesús. Y es que ellos, nos dice el versículo 41, que murmuraban entre sí, o sea, se quejaban de manera inconforme ante la predicación de Jesús. Ellos estaban diciendo: pero ¿cómo es posible que él diga esto? ¿Cómo es posible que él mencione que es el pan que descendió del cielo? O sea, estaba diciendo que él había descendido del cielo, que Dios lo había mandado. Entonces esto era muy escandaloso a ellos, y ellos no lo podían creer. Es más,
lo menospreciaban categóricamente. Lo que nos dice el versículo 42, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, ¿no es aquel muchachito Jesús? Porque recordemos que los judíos, los maestros de la ley, eran personas de grandes. Y preguntaban, ¿cómo pues dice este que del cielo he descendido? O sea, nosotros lo hemos visto, ¿cómo dice que es del cielo? O sea, es algo incongruente. Lo menospreciaban categóricamente, perdón. Y esto ocasionaba que su corazón se endureciera. Es por eso que Jesús les dice, no murmuren entre vosotros. O sea, no contiendan, no discutan. ¿Por qué? Porque ellos no solamente lo expresaban, sino que en sus corazones estaban endurecidos. Y es en ese momento donde Jesús procede a demostrar la incapacidad, pero también la inutilidad del hombre para salvarse. Es por eso que nosotros, por más dudas que tengamos, somos convencidos a través de la verdad del Evangelio. Podemos decir que vamos a seguir nuestro camino. Podemos decir que nosotros trazamos nuestras rutas. Podemos decir que nosotros seguimos otras directrices o que ya estamos afiliados en algún otro lugar. Pero cuando Dios nos convence a través del Espíritu Santo mediante su palabra, no podemos decir nada en contra. Cuando Dios ha dictaminado algo mediante su soberana voluntad, lo ha dictaminado y nosotros no podemos dar marcha atrás, no podemos oponernos. Es por eso que en este momento les demuestra cuando nos dice el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces lo que dice acá es que podemos ser salvos únicamente por la soberanía de Dios, y es Dios quien atrae al pan de vida. O sea, nosotros no nos acercamos, nosotros no buscamos el pan de vida, es Dios quien nos lleva hacia el pan de vida, y ese pan de vida nos da seguridad en Él. Entonces, lo que Jesús está diciendo acá, nadie puede buscarlo. Como dice en Gálatas, parafraseando el pasaje, que cuando ustedes se encontraron a Dios, es decir, que cuando Dios los encontró a ustedes, o sea, nosotros no estábamos buscando a Dios, Dios nos encontró, nos buscó a nosotros y nos dio salvación a través de Cristo. Y para eso el Señor les corrobora mediante el Antiguo Testamento. Dice, escrito está en los profetas, versículo 45, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y esto lo podemos ver en una referencia en Isaías 54:13. Cuando dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Mostrando aquí que el único que puede enseñar es alguien que viene de Dios, es alguien que ha sido enseñado por Dios. ¿Y quién es? Cristo dice, no hay alguno que haya visto al Padre, sino aquel que vino a Dios, este ha visto al Padre. Entonces dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Pero por qué tiene vida eterna? Porque es Dios, estuvo con Dios, bajó, se humilló a la tierra y estuvo enseñando. Y las enseñanzas las tenemos en la palabra. ¿Cómo sé que es verdadero? ¿Cómo podemos entender o cómo podemos apreciar o tratar de entender que es un libro que fue escrito por más de 40 personas diferentes con un solo tema en común a lo largo de muchos años en la historia? Entonces, solamente Dios puede hacer algo así. Es por eso que les dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y no porque nosotros podamos creer, sino porque Dios nos da esa capacidad de creer. ¿En quién? En el pan de vida. Dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. De manera que nadie conoce a Dios, nadie ha visto a Dios, pero es Dios mismo quien nos direcciona a Cristo. ¿Para qué? Para que nos dé vida, fe, esperanza y la verdad, la cual es nuestro sustento por excelencia, es la vida eterna en Cristo. ¿Por qué? Porque dice que, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. De manera que Cristo es el verdadero sustento, quien nos da fe para creer en Él. El pan de vida no solamente nos sacia de todo lo que el mundo nos ofrece y ya no nos deja con deseos de ello, sino que nos direcciona a Dios, sino que el pan de vida nos da fe. Y eso lleva al segundo punto, el pan de vida que quita las dudas. Entonces dice el versículo 49, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Algo que se jactaban mucho los judíos era de su linaje. Nuestros padres, los judíos, hicieron grandes cosas. Nuestros padres vieron
las obras en el desierto, conocieron a los profetas, tenemos a Moisés, tenemos a Abraham, pero no saben que la conducta de todos sus antepasados para con estas personas, los profetas, Abraham, Moisés, fue de repudio. Entonces, ellos se jactaban de que comieron sus antepasados el maná del cielo. Pero el Señor Jesús les dice, sus padres comieron, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. De manera que conocer o ubicar la verdad sin practicarla ni vivirla no sirve de nada. Entonces esto es lo que nos muestra que lo material para ellos era importante, pero que no los salvó de absolutamente nada. Entonces no se trata de lo que vemos o tenemos. Se trata de si creemos en Cristo o no creemos en Él. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual no yo daré por la vida del mundo. Aquí en este momento Jesús estaba advirtiendo de su próximo sacrificio en la cruz. Pero una pregunta que destaca más adelante, o dice el versículo 52, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿La Biblia está hablando de canibalismo? En ninguna manera, no está hablando, sino que aquí el Señor habla de su próximo sacrificio y se refiere a ser partícipes en él de su obra. ¿Por qué? Porque los pecadores son llamados a ser lavados y purificados en el sacrificio de Cristo, demostrando que Jesús es la respuesta a nuestras dudas. Todo lo que nosotros podamos imaginar, todo lo que nosotros podamos tener o idear, es que no me explico cómo es que está sucediendo esto, no me explico cómo es que está en la Biblia esto, cómo aplica mi vida esto. La verdad, lo que está en la Biblia, disipa todas esas dudas que nosotros podamos llegar a tener. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Pero el pecado, debemos de tener en cuenta eso y debemos de tener cuidado. Endurece en nuestros corazones el pecado. De manera que debemos de ser humildes ante la verdad que se nos presenta. Orar para que sea el Señor ayudándonos e iluminándonos a través de esa misma verdad que nos lleva a conocerlo a través de la Biblia. Y eso lleva al último punto, el pan de vida 3 que nos salva en él. No solamente nos da fe, no solamente quita nuestras dudas, sino que nos salva en Él. Porque aquí en este mismo momento habla de algo que se va a ver más adelante, que lo podemos entender como en la última cena. Una dependencia de nosotros hacia Dios. Cuando dice, coman y el pan, beban esta copa, porque están comiendo mi carne y bebiendo mi sangre, comiendo mi cuerpo y bebiendo mi sangre. No se está refiriendo de manera literal. Es aquí donde la Biblia quita todas las ideas de que lo que nosotros hacemos en la cena del Señor es genuinamente se convierte, como la transubstanciación, en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, sino que son símbolos. Aquí a los judíos le está diciendo, no van a comer literalmente mi carne, sino que ustedes van a ser partícipes de la misma obra que yo voy a llevar a cabo, la cual va a estar sustentada en la resurrección. ¿Qué es lo que les dijo el Señor? Hagan todas las veces que recuerden mi sacrificio. Cuando se reúnan, háganlo esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque van a recordar el sacrificio de Cristo y vamos a recordar su importancia, nuestra responsabilidad para con Dios y también lo que Él ha hecho. En dónde nos sustentamos en la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo nos da todo. Vida, perdón, restauración, salvación. Es nuestro sustento. No son promesas vacías, sino que es una promesa de salvación. Quien verdaderamente cree en Jesús y es partícipe de su obra, dará fruto de esa salvación. Porque dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. De manera que dice, ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Lo que está diciendo acá es que quien se afana por las cosas materiales morirá como lo hicieron los israelitas rebeldes. Entonces, aquel que participa, come del pan del cielo, lo que hemos visto, es acercado a Jesús y cree en Él, vivirá. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra salvación y es nuestra vida. Es lo que nosotros estamos viendo, el pan de vida que nos da fe, a pesar de todas nuestras dudas,
nos quita esas dudas, nos da fe para poder creer en Él y no solamente eso, nos da salvación, nos da restauración, nos da perdón de pecados y nos direcciona, nos traza el camino por el sendero angosto. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. No hay más hacia dónde mirar, solamente tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos llama a depender de Él, lo que nos dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hacer esto en memoria de mí. Recordarlos con esa responsabilidad que se nos ha conferido, que Cristo es Señor de todo, que Cristo es el pan de vida, Cristo es nuestro sustento y debemos de mirar a Él en todo tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Y tu voz calmó el mar, en silencio tú sufriste y el cautivo libres. Eres el autor de todo.